Hello chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con un tema nuevo hoy. Nuevo más o menos, porque ya en general lo saben, o la mayor parte de las cosas las saben. Es acerca de preguntas, questions. Vamos a ver diferentes tipos de preguntas en inglés, ¿sí? Algunas ya las conocen, otras no las conocen, pero son fáciles por suerte. Vamos a ver o analizar tres tipos distintos. Primero, question tags. Segundo, vamos a ver subject and object questions. ¿Se acuerdan? Este tema ya lo hemos visto. Vamos a repasarlo porque suele costarles un poquito. Number 3, vamos a ver negative questions. Todo esto tenemos que ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Punto número 1, question tags. ¿Qué son las question tags? ¿Vieron cuando ustedes están hablando, dicen una afirmación o una negación y quieren confirmar o corroborar lo que acaban de decir? Eso lo hacemos mediante una question tag. Por ejemplo, yo les puedo decir, hoy hace frío, ¿no es cierto? O qué lindo que está el día, ¿verdad? Entonces, ese final que le agregamos a la pregunta, que en castellano lo hacemos con esa idea de no es cierto, o verdad, o te parece, eso es una question tag, ¿ok? Es bastante simple de hacerlo. Primero, yo voy a tener una afirmación, ¿sí? Un statement. Digo afirmación, pero puede ser negativa también, ¿sí? En inglés se conoce como statement y es la oración que yo voy a decir. Ejemplo. It's a beautiful day. Es un día hermoso. ¿Cómo hago la question tag? Bueno, de la siguiente forma. Primero, agrego una coma. Siempre, no se lo olviden. Segundo, me fijo cuál es el auxiliar que tiene la oración. En este caso, el auxiliar es el verbo to be, is. Entonces, ese mismo auxiliar es el que voy a usar acá, pero en forma opuesta. Es decir, si el auxiliar está afirmativo, acá lo voy a pasar a negativo. Entonces, como acá está is, acá voy a poner isn't. Entonces, it's a beautiful day. Isn't, auxiliar en la forma opuesta, y sigo por el pronombre de la oración. Siempre el pronombre, ¿ok? Nunca el sujeto, el pronombre. Entonces, isn't it, y ahí cierro con el signo de interrogación. Esto es lo que se conoce como question tag y es lo que se traduce en castellano como verdad, no es cierto. Fíjense la entonación al hacer la question tag. It's a beautiful day, isn't it? Es un día hermoso, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo. You don't live here. Este es mi statement. Vos no vivís acá. Y ahora quiero confirmarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? Primero, coma. Segundo, auxiliar en la forma opuesta. Como acá está el don't, acá voy a usarlo en afirmativo. Do. Tercero, el pronombre. You. Do you? Vamos con otro ejemplo. Cambiemos de tiempo de verbo. A ver, disculpen. Acá. Your mother bought a new car. Tu madre compró un auto nuevo. Coma. Fíjense que esta no se las hice tan obvia. Entonces, auxiliar. ¿Qué auxiliar voy a usar? Fíjense el verbo. Este verbo, bought, es el pasado del verbo buy. Por lo tanto, acá voy a tener que usar el auxiliar did. Bien. Como acá la oración está afirmativa, el auxiliar va a ir negativo. Entonces, didn't. Y lo otro que yo les decía recién, no vamos a usar el sujeto, vamos a usar el pronombre. Entonces,
Your mother lo reemplazamos por el pronombre she. Entonces, didn't she? Ahí se va complicando un poquito. Sigue siendo fácil, pero a veces es súper fácil, porque acá tengo muy claro cuál es el auxiliar y cuál es el pronombre, y a veces tengo que pensarlos un poquitito, ¿sí? Bueno, así con prácticamente todos los tiempos de verbo es lo mismo. Reconozcan cuál es el auxiliar, lo usan en la forma opuesta y después el pronombre. Hay algunas excepciones, hay algunos detallitos a tener en cuenta. Los vamos a ir viendo de a poco. En el libro los tienen explicados y después los vamos a ir viendo. Pero en general el mecanismo de una question tag es esto que yo les he ido diciendo acá. ¿Para qué sirve? Nada más que para reafirmar una oración que acabo de decir. ¿Ok? Bien. Listo, punto número 1. Sigamos con el punto número 2 que habíamos dicho. En este caso, subject and object question. Esto lo saben, pero se lo confunden bastante, así que presten atención. Subject and object questions. Bien, esto es cuando preguntamos por el sujeto o preguntamos por el objeto de una oración. Veamos un ejemplito. Susan wrote 2 emails. Esa es mi oración. Vamos al análisis que odian hacer, pero que es necesario para entender esto. Wrote es el verbo, ¿cierto? Este es un verbo que está en pasado. Todas cosas importantes a tener en cuenta. Lo que está al comienzo o antes del verbo es el sujeto. Lo que sigue después es el objeto. Entonces, en una subject question, yo justamente quiero preguntar por el sujeto. Es decir, voy a preguntar, ¿quién escribió 2 emails? Me faltó la S acá. ¿Quién escribió 2 emails? Para que yo pueda contestar, fue Susan. Esa sería una subject question. Y una object question es que yo quiero preguntar por el objeto. Eso es lo que desconozco. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué escribió Susan? La respuesta va a ser, ella escribió 2 emails. Hacer una subject question o una object question tiene reglas distintas. Empecemos por la object question. ¿Por qué empezamos por esa? Primero, porque es el estilo de preguntas que ustedes usualmente hacen. Y segundo, porque es el más complicadito, si quieren. Entonces, ¿cómo hago una object question? Tienen que seguir la regla para armar preguntas que les he explicado como 7 millones de veces más o menos. Empiezo con la question word. ¿Cuáles eran esas? Who, where, why, when, what, when, ya lo dije, where, how much, how many, how. Eso es una question word. ¿Qué me sigue? Auxiliar. Depende del tiempo de verbo. En este caso va a ser did, puede ser do, o does, o am, o is, o are, o will, o have, o has, o had. Como ya saben, 12.000 tiempos de verbo, pueden usar cualquiera de los 12.000 auxiliares. Ojo ahí porque es un punto importante a tener en cuenta. Question word, auxiliar. Seguimos por pronoun o subject, o sea, ¿de quién estoy hablando? Les digo pronombre porque tal vez en mi oración aparezca he o she o it. En ese caso serían pronombres. Y si no, si es subject, va a aparecer el nombre. Después el verbo en infinitivo. No en infinitivo, pero depende del tiempo de verbo. Vamos a poner verbo. Verb. Y terminamos con el complemento y el signo de pregunta. No se lo olviden, por favor. Bueno, entonces, todo esto me forma una object question. En este caso, si yo quiero preguntar qué escribió Susan para que la respuesta sea 2 emails, bueno, vamos reemplazando. Question word, what. Auxiliar, did, porque el verbo este está en pasado. Pronombre o sujeto, estoy hablando de Susan. El verbo, en este caso del pasado simple, el verbo es en infinitivo, write.
Complemento, no tengo, entonces termino la pregunta ahí. What did Susan write? ¿Qué escribió Susan? Eso sería una object question. Bueno, si ustedes siguen esta regla, siempre lo van a hacer bien. ¿Cuáles son sus problemas? Se olvidan el auxiliar. Ponen en distinto lugar las palabras. Por eso les digo, siempre sigan esta regla y les va a salir bien segurito. Y en el caso de una subject question, ¿se ve si escribo acá? Sí. Subject question. Como justamente ustedes van a preguntar por el sujeto, esto de acá no lo tienen, es como que juntamos el auxiliar y el verbo en un solo componente y directamente ponemos el verbo conjugado. Entonces, en este caso empieza la question word, que generalmente va a ser who, pero no siempre, porque no siempre el sujeto de una oración es una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi oración es la mesa se rompió y yo quiero preguntar qué se rompió, la mesa es un objeto, no una persona. Por lo tanto, la question word va a cambiar, va a ser what y no who. Así que no siempre va a ser who, pero es lo más probable que sea. Entonces, empiezo con la question word y después sigue el verbo y acá yo los voy a poner en afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo esté en afirmativo y que lo tienen que dejar conjugado como si fuera una oración afirmativa. Y luego el complemento en el caso de que lo haya y el signo de pregunta. En el caso de mi ejemplo con Susan, si yo quiero preguntar quién escribió 2 emails, bueno, la question word va a ser who, quién. El verbo en afirmativo, wrote. Y el complemento o el objeto que va a ser en este caso, 2 emails. ¿Sí? Entonces, ¿quién escribió 2 emails? La respuesta, ¿cuál va a ser? Susan. Entonces, ahí tienen las reglas para hacer object question cuando pregunto por el objeto, subject questions cuando pregunto por el sujeto. No se confundan, es re fácil, pero sigan las reglas. Bueno, perfecto. Vamos a lo último. Lo último que tenemos que ver son las negative questions. ¿Qué es una negative question? Y como pregunto negando, por ejemplo, ¿no te gustó la comida? ¿No entendiste la clase? Eso es re fácil porque lo único que tengo que hacer es negar el auxiliar. Entonces, negative questions. Se pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, didn't you like the food? What didn't you understand? ¿Qué no entendiste? ¿Sí? Don't you like it? ¿No te gusta? Aren't you going? Por hacerles uno en futuro, les voy haciendo distintos tiempos de verbo. Aren't you going to wear it? ¿No vas a usar esto? ¿Sí? Entonces, directamente en una negative questions voy negando el auxiliar, donde sea que esté. Cualquiera sea el auxiliar. Vamos con otro, en el otro futuro. A ver qué se me ocurre. What won't you do? No sé, es una pregunta media boba, pero se me ocurrió muy de último momento. What won't you do? ¿Qué no harás? ¿Sí? Bien. Bueno, y eso, nada más. Así que eso es muy fácil. Bueno, questions para practicar un montón de preguntas. Página 91 del libro tienen toda la explicación, tienen algunas características extras, las van leyendo y resuelven todos los ejercicios y los vamos a ir chequeando, controlando y viendo las dudas que tienen en la clase de Skype. Bye bye chicos, thank you very much.